Hola, mi nombre es Servio Interiano, coordinador del curso de Estadística Básica. Vamos a estar conversando acerca de lo que es presentación de la información. En el presente video vamos a hablar de lo que es el arreglo ordenado y el diagrama de tallo y hojas. Las estadísticas descriptivas son medidas como la media, la desviación estándar, las proporciones y tasas usadas para describir atributos de un conjunto de datos. También es la parte de la estadística que tiene como función el manejo de los datos recopilados en cuanto a su ordenación y presentación, para poner en evidencia ciertas características en la forma que sea más objetiva y útil. El primer paso dentro de lo que es la presentación de la información es el arreglo ordenado. El arreglo ordenado es un listado de los valores de una colección de datos, puede ser una población o muestra, ordenados preferentemente de menor a mayor. ¿Por qué es necesario que los datos estén arreglados? ¿Por qué tenemos que hacer el arreglo ordenado? Nos facilita el encontrar información, simplifica la búsqueda de datos y facilita la determinación del límite superior e inferior que vamos a ver a lo largo del curso. Es algo bastante importante. Veamos un ejemplo. Si tuviéramos esta serie de datos y les pregunto, ¿cuál es el valor máximo de la serie de datos? ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Y cuántos datos se encuentran por debajo de 10? Podemos ubicarlo ya que la serie de datos es una serie de datos pequeña, pero si tuviéramos una serie de datos bastante grande, hacer esta identificación es muy laborioso, sobre todo con los datos en desorden. Veamos el mismo ejemplo con un arreglo ordenado. El valor máximo de la serie de datos es 30, el valor mínimo es 2. ¿Cuántos hay por debajo de 10? 3. La identificación de los datos es mucho más sencilla una vez que están arreglados. Para poder arreglar los datos, a veces necesitamos utilizar ciertas herramientas que nos faciliten el trabajo. Una de estas herramientas es el diagrama de tallo y hojas. Fue creado por John Wilder Tukey, fundador del análisis exploratorio de datos, o EDA por sus siglas en inglés. Su libro Exploratory Data Analysis de 1977 es el clásico sobre este tema. EDA es una filosofía básicamente gráfica de exploración de datos estadísticos. Destacan los gráficos Boston Whisker Plot, diagrama de caja y bigotes, y el Stem and Leaf Diagram, el diagrama de tallo y hojas. En el diagrama de tallo y hojas, cada número se separa en su decena y su unidad. Las decenas son el tallo y las unidades son las hojas. Si trabajamos con la serie de datos que tenemos en la parte inferior de la pantalla, veremos que el 35, 36 y 38 comparten un tallo de 3 y tienen las hojas 5, 6 y 8. 35, 36 y 38 se dividen como 3, 5, 3, 6 y 3, 8. El tallo, que serían las decenas, es 3 y las hojas son 5, 6 y 8. En el diagrama que tenemos en la derecha están ubicadas el 3, el 5, 6 y 8. Esto se traduce en 35, 36 y 38. Si nosotros arreglamos el resto de la serie de datos, nos vamos a dar cuenta que el 40 se divide en 4, 0, 42 es 4, 2, tenemos otro 42, anotamos otro 2, 44 es 4, 4, 4, 5, 4, 5, etc. Al momento de leer nuestro diagrama, podemos interpretar las cifras de una manera más sencilla y nuestros datos terminan siendo ordenados. El diagrama de tallo y hojas generalmente lo trabajamos con un programa de análisis estadístico, pero a veces es importante saber hacerlo a mano con lápiz y papel para facilitarnos el ordenamiento de una cantidad moderada de datos. Cuando tenemos una gran cantidad de datos es muy difícil hacerlo de esta manera y el trabajo con un programa de análisis estadístico es indispensable. ¿Cómo elaborar un diagrama de tallo y hojas? Vamos a ver un ejemplo paso a paso de un diagrama de tallo y hojas para la elaboración manual de una distribución de frecuencias. Partamos de una serie de datos. Imaginemos que tomamos la columna 5 de la hoja de datos para el laboratorio 1.
En la columna 5 tenemos 30 datos. Estos datos, las alturas de unas personas medidas en centímetros exactos, los tenemos ya aquí, redondeados al número entero. Primero, identificamos el dato menor y el dato mayor. En nuestro ejemplo, el dato menor es 137 y el dato mayor es 189. Estos van a ser los límites de nuestro tallo. Recordemos que el tallo se hace con las decenas de los números. Por lo que vamos a tener 13,7 para el 137 y 18,9 para el 189. Esto significa que nuestro tallo va a ir desde el 13 hasta el 18. Trazamos una columna con los números del 13 al 18 y trazamos una línea para que nos separe las hojas del tallo. Luego ubicamos nuestro primer número, que es 164. El 164 lo vamos a dividir como 16,4. Por lo tanto, en el tallo 16 ubicamos la hoja 4. Ahora ubicamos nuestro segundo número, que será 153. 153 lo dividimos en 15,3. Lo ubicamos en la decena 15 y colocamos la hoja 3. Los siguientes dos números también son 153, de tal manera que vamos a ubicar las hojas en el tallo 15, en la decena 15, y ubicamos dos número 3. Luego el 173, que es 17,3, y el 137, que es 13,7. Continuamos con el resto de los números: 16,4, 17,7, 17,8, 16,0, 18,0. Y continuamos con el resto de los datos hasta terminar de colocar todos nuestros números. Y con esto tenemos nuestro número en el tallo y las hojas. Una vez que tenemos todos nuestros números, los vamos a ordenar. Generalmente este proceso se hace con una reestructura del tallo. Colocamos los números ahora separados por un punto, de tal manera que tenemos el doble de líneas. En el número ubicamos las hojas del 0 al 4 y en el punto las hojas del 5 al 9. En nuestra primera línea, en nuestro tallo anterior, tenemos que únicamente tenemos valores de las hojas que están por encima de 5. Por lo tanto, los ubicamos en el punto. Lo colocamos en orden 7 y 9. En la siguiente línea tenemos el 3, que está por debajo de 5, este lo ubicamos en el número, y 5 lo ubicamos en el punto. Recuerden, del 0 al 4 en el número, del 5 al 9 en el punto. En la siguiente línea ubicamos el 2, 3, 3, 3, 3, 5 y 9. Continuamos con el resto de nuestros datos hasta completar la totalidad de los datos. Una vez que terminamos, vamos a tener nuestros datos ordenados de menor a mayor, de tal manera que nuestra serie de datos inicia en 137 y finaliza en 189. Este orden en el diagrama de tallo y hojas nos sirve para poder ubicar la cantidad de datos que tenemos por debajo de un punto en la escala, y nos sirve o nos va a servir para que posteriormente hagamos los intervalos de clase en las distribuciones de frecuencias. Otra ventaja del diagrama de tallo y hojas: si nosotros vamos a elaborar una distribución de frecuencias según las normas empíricas con intervalos de 10 en 10 y contamos ya con el diagrama de tallo y hojas inicial, el que está en desorden, analicemos un poco el tallo.
Observemos que inicia en la decena 13 y en teoría en esa decena se ubicarían las hojas o unidades del 0 al 9, por lo que abarcaría desde 130 a 139. Nuestra segunda decena abarcaría de 140 a 149, la tercera de 150 a 159, etc. Coloquemos cada uno de estos intervalos. Y ahora solo contamos los datos en cada uno de ellos para obtener la frecuencia. De esta manera tenemos una forma rápida para poder hacer una distribución de frecuencias cuando estamos trabajando con normas empíricas. Muy bien, esto fue presentación de la información 1, arreglo ordenado, diagrama de tallo y hojas. Mi nombre es Sergio Interiano y nos vemos en el siguiente video.